Imagina que puedes controlar tu teléfono, jugar un videojuego de alta complejidad o incluso escribir un correo electrónico profesional, una tesis o un libro, solo con tu mente, sin mover un solo dedo, sin pronunciar una sola palabra. No es una fantasía distópica sacada de Black Mirror. No es una novela de William Gibson. Es el proyecto más audaz y más real de la neurociencia moderna. Y es lo que está sucediendo ahora mismo en un laboratorio dirigido por uno de los hombres más polémicos y visionarios del mundo. Bienvenidos a Pasó Así. Hoy vamos a sumergirnos, literalmente, en la mente de Elon Musk y su proyecto más ambicioso, Neuralink. Una empresa de neurotecnología que no solo busca curar las aflicciones humanas más devastadoras, como la parálisis y la ceguera, sino que, según el propio Musk, quiere fusionarnos con la inteligencia artificial para asegurar la supervivencia de nuestra especie. Estamos hablando de la instalación de un chip, un dispositivo electrónico, en el cerebro humano. ¿Qué es exactamente este implante que ya está en fase de pruebas humanas? ¿Cómo funciona esta maravilla de la ingeniería a nivel neuronal? ¿Y cuáles son las enormes e ineludibles implicaciones éticas y el futuro real de un chip que nos convertiría en una especie de cyborgs? Prepárate mentalmente, porque lo que vamos a explorar a continuación es el paso más radical y más grande de la humanidad hacia una nueva era evolutiva. Una era donde la línea entre la biología y el silicio se desdibuja por completo. Quédate con nosotros hasta el final, porque te revelaremos no solo los objetivos médicos, sino los planes más locos y ambiciosos de Neuralink que, si se concretan, redefinirían la propia conciencia humana y la forma en que interactuamos con el universo digital. Empecemos este viaje al futuro. Para entender la magnitud del trabajo de Neuralink, primero debemos ir al hardware, a la pieza central de este rompecabezas futurista. Lo que han creado es una interfaz cerebro-computadora, o BCI, Brain Computer Interface, por sus siglas en inglés. Las BCI no son nuevas. Existen desde hace décadas, generalmente como gorros llenos de electrodos que miden ondas cerebrales de forma externa. Pero la propuesta de Neuralink es radicalmente diferente. Este dispositivo es totalmente implantable y de alta resolución. Piensa en el link, el implante, como una moneda pequeña, no más grande que una pila grande, que se coloca de forma discreta y subdérmica en el cráneo, justo donde solía estar un pequeño trozo de hueso. De esa moneda, que contiene toda la electrónica de procesamiento, salen unos hilos ultrafinos. Cuando decimos ultrafinos, hablamos de hilos que miden entre 4 y 6 micrómetros de grosor, mucho más delgados que un cabello humano. Para ponerlo en perspectiva, el cabello humano promedio mide entre 50 y 100 micrómetros. En total, hay 64 de estos hilos, distribuidos con precisión quirúrgica, y cada hilo está equipado con múltiples puntos de contacto, sumando 1024 electrodos en total, que penetran la superficie cerebral. Esta densidad de electrodos es el verdadero salto tecnológico. Interfaces cerebrales previas o competidoras a menudo usan docenas o quizás unas pocas centenas de puntos de contacto. Neuralink ofrece un sistema de altísima banda ancha, lo que significa que puede capturar una cantidad de información neuronal masiva, con una claridad y una precisión nunca antes vistas en un sistema implantable de este tamaño. Es la diferencia entre escuchar una radio AM con estática y disfrutar de un audio digital sin pérdida de calidad. Estos hilos se insertan específicamente en la capa externa del cerebro, la corteza motora, que es la región que se encarga de planificar, iniciar y ejecutar todos nuestros movimientos voluntarios. Si quieres levantar una taza, enviar un mensaje de texto o mover un cursor en la pantalla, es esta área del cerebro la que genera la señal eléctrica. Y aquí viene el desafío crucial de la ingeniería. El implante debe ser colocado con una precisión submicrométrica. Si estos hilos, tan delicados como la seda, son insertados incorrectamente, podrían dañar vasos sanguíneos, provocar inflamación o, peor aún,
Dejar de funcionar con el tiempo. Dejar de funcionar con el tiempo. Para resolver este problema, Neuralink desarrolló un robot quirúrgico de alta tecnología, a menudo llamado R1. Este robot realiza la operación de forma automatizada. Un cirujano humano supervisa, pero el robot es el que, con la precisión de un reloj suizo, usa una aguja casi invisible para tejer y posicionar los hilos entre las neuronas y los vasos sanguíneos, evitando el trauma que una mano humana inevitablemente causaría. Es una danza robótica de la máxima complejidad. ¿Y qué hace el chip una vez que está perfectamente insertado? Su función principal es simple en concepto, pero compleja en ejecución. Simplemente escucha. Nuestras neuronas, las células fundamentales del cerebro, se comunican entre sí mediante un lenguaje de pulsos eléctricos y químicos. Estos pulsos eléctricos son conocidos como potenciales de acción o spikes. El chip, con sus 1024 o más micrófonos neuronales, capta esos chispazos eléctricos, los amplifica, porque son señales muy débiles. Los filtra de ruido y los procesa a través de un chip ASIC, circuito integrado de aplicación específica, ultra rápido, y los traduce en un código digital. Luego, ese código se envía de forma inalámbrica, a menudo mediante Bluetooth o un protocolo similar, a una aplicación externa, como si estuvieras conectando un auricular a tu teléfono. Es la analogía perfecta. Es como poner un micrófono, no solo sobre el cableado eléctrico de tu casa, sino en los interruptores individuales de cada aparato, para que sepas qué intención de movimiento está generando el cerebro. Luego, un algoritmo de Machine Learning traduce ese patrón de spikes en un comando ejecutable. La intención de mover el cursor a la derecha se convierte en código binario 0.1, y ese código mueve el cursor. El paciente no tiene que aprender un nuevo idioma. El software de Neuralink aprende a interpretar la firma neuronal del paciente. Y la batería, por cierto, no requiere cables saliendo del cráneo. Se recarga de forma inductiva, sin cables, como un smartwatch o un cepillo de dientes eléctrico, solo apoyando un cargador externo. Todo el sistema es hermético y biocompatible, diseñado para vivir dentro de tu cabeza por décadas. El objetivo inicial, el que le da legitimidad y propósito médico al proyecto de Neuralink, es la neurorehabilitación. Para millones de personas que han perdido el control muscular debido a una lesión medular grave, una enfermedad neurodegenerativa como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o un accidente cerebrovascular, el implante no es un lujo, es una ventana a la autonomía. El chip no cura la lesión física, pero saltea el daño. Si la médula espinal está cortada y no puede enviar las señales del cerebro a los músculos de las manos, el chip intercepta esa señal antes de que llegue al punto de bloqueo. Lee la intención de mover un brazo o la intención de teclear una palabra y traduce esa intención directamente al cursor de una computadora. Este concepto, en su aplicación para restaurar la funcionalidad, lo han bautizado telepathy. El paciente, que podría estar paralizado del cuello para abajo, no tiene que mover un solo músculo. Su pensamiento se convierte instantáneamente en acción digital. Es una comunicación directa entre el cerebro y la máquina. En 2024, el mundo fue testigo de este milagro tecnológico. Vimos al primer paciente humano con un implante Neuralink, un hombre llamado Noland Arbo, jugar ajedrez en línea, moverse en el mapa de un videojuego e incluso controlar un cursor para interactuar con el mundo digital. Todo ello usando solo su mente. Este no es solo un truco de laboratorio. Es un avance monumental que tiene el potencial de devolver una vida activa a miles de personas. Pero las ambiciones médicas de Neuralink son mucho más amplias. La empresa tiene otros proyectos en desarrollo que buscan abordar los grandes desafíos sensoriales y comunicacionales de la neurología. Blindsight es un nombre que evoca la ciencia ficción, y su objetivo es igualmente ambicioso. Busca devolver la vista a personas que han quedado ciegas. La premisa es que,
Si la ceguera es causada por un daño en el ojo o el nervio óptico, podemos simplemente ignorar esa vía biológica fallida. La idea es que una cámara externa, integrada quizás en unas gafas, capte la imagen visual del mundo. El chip Neuralink, implantado esta vez en la corteza visual del cerebro, traduciría el feed de la cámara directamente en señales eléctricas que el cerebro interpreta como visión. Esencialmente, es darle al cerebro una nueva entrada de video digital. Es un desafío inmenso, pues el cerebro debe aprender a interpretar estos nuevos píxeles eléctricos, pero las promesas son extraordinarias. El proyecto Speech es igual de fascinante y crucial. Busca restaurar la comunicación en personas con graves impedimentos del habla, como aquellos con ELA avanzada o que han perdido la capacidad de formar palabras. Funciona de manera similar a telepathy, pero apuntando a las áreas del cerebro que controlan el lenguaje, como las áreas de Broca o Wernicke. El chip decodificaría la intención de hablar o el pensamiento interno de la palabra, traduciéndolo en texto o voz sintetizada antes de que el cerebro intente mover los músculos de la boca o la lengua. Es la capacidad de hablar sin mover la boca. Estos proyectos, ya sea la restauración del movimiento, de la vista o del habla, no son meros bocetos conceptuales. Ambos han recibido la designación de dispositivo innovador por la FDA en Estados Unidos, un reconocimiento que acelera su revisión por el potencial de transformar la vida de pacientes con condiciones debilitantes. El futuro de la neurorehabilitación, al menos en la esfera de la interfaz digital, ya no es una hipótesis. Está aquí, en la sala de operaciones del robot R1. Llegamos ahora a la parte que define a Neuralink y a su fundador, la que trasciende la medicina y entra de lleno en la filosofía y la futurología, y es la visión a largo plazo de Elon Musk. Musk ha sido totalmente transparente en sus declaraciones. El objetivo final de Neuralink no es solo curar, es preparar a la humanidad para la era de la inteligencia artificial general. Para Musk, la IA representa una amenaza existencial, un poder cognitivo en rápido ascenso que, sin una intervención, superará a la capacidad mental humana. Su temor es que a medida que la IA se acelere exponencialmente, los humanos se conviertan en una especie obsoleta, relegada a ser la mascota del sistema digital incapaz de competir o siquiera de comprender las decisiones de la IA. Su solución a esta amenaza no es regular la IA, sino unirse a ella. Musk propone una fusión simbiótica con la tecnología. El chip se convierte en una capa cortical digital, un tercer estrato que permite a la mente humana operar a la velocidad y la escala de la computación moderna. En este futuro ampliado, el chip podría realizar funciones que van mucho más allá de la rehabilitación. Musk cree que podría aumentar la memoria, permitiendo a los humanos almacenar y recuperar grandes cantidades de datos con la misma facilidad que buscamos en Google. Podría mejorar la concentración y la velocidad de procesamiento mental, curando o previniendo enfermedades cognitivas asociadas a la edad. Lo más extremo, y lo que muchos llaman la verdadera telepatía, es la posibilidad de transferir pensamientos o ideas complejas de un cerebro con link a otro. No solo palabras, sino conceptos, emociones o incluso experiencias sensoriales completas. Estaríamos hablando de la disolución de la barrera del lenguaje. Aquí es donde la conversación se pone tensa y el debate ético se vuelve urgente. Si la promesa médica es un sueño, la promesa de la mejora cognitiva es una caja de Pandora. Las implicaciones éticas de convertir el cerebro humano en un nodo de una red de información son gigantescas. ¿Qué pasaría con la privacidad de la mente? Si el chip está leyendo los impulsos eléctricos que codifican nuestros pensamientos, nuestras intenciones y potencialmente nuestros recuerdos, ¿quién es el dueño de esa información neuronal? Los datos cerebrales son, por definición, los datos más íntimos de la existencia humana. ¿Podría Neuralink, como empresa, monetizar estos datos? ¿Podría un gobierno, a través de una orden judicial, acceder a nuestros datos cerebrales más íntimos en una investigación? El riesgo de un gran hermano neuronal es real,
y requiere marcos legales y éticos que hoy simplemente no existen. Si hackean tu cuenta bancaria es un problema. Si hackean tu cerebro, la amenaza es incomprensible. Si el chip nos da superhabilidades cognitivas, una memoria perfecta, una velocidad de aprendizaje instantánea o una conexión mental con el conocimiento global, ¿será esta una tecnología solo para los ultrarricos? ¿Se creará una nueva y profunda división evolutiva entre los humanos mejorados, los Link-enabled, y los que no tienen acceso al implante? La humanidad podría bifurcarse en dos especies cognitivas, donde una tiene una ventaja inalcanzable sobre la otra, llevando a una forma de eugenesia tecnológica o selección artificial impulsada por el mercado. La promesa de la igualdad de oportunidades se evaporaría si la clave para la inteligencia y el éxito es un dispositivo que cuesta millones. ¿Y qué pasaría con la seguridad cibernética y la identidad? Un dispositivo conectado directamente a tu cerebro, transmitiendo información de forma inalámbrica, es un punto de entrada vulnerable. Si es inalámbrico, ¿podría ser hackeado? Un ataque cibernético a un solo individuo podría llevar a consecuencias inimaginables, desde controlar los movimientos musculares del usuario hasta alterar sus percepciones sensoriales o incluso sus recuerdos. La idea de que un hacker pueda tomar el control de las señales de tu cerebro, de tu propia voluntad, es la pesadilla de la ciencia ficción hecha realidad. Además, ¿qué le sucede al concepto de identidad personal cuando tu memoria y tus habilidades cognitivas dependen de un hardware? Si el chip se apaga o se daña, ¿pierdes una parte de tu ser? ¿Y qué pasa con la fiabilidad y la longevidad del implante? Los ensayos en animales, aunque no relacionados con el implante directamente, según Neuralink, han generado controversia sobre la seguridad a largo plazo y la tasa de fallas. Un chip en el cerebro es un objeto extraño. ¿Cómo reacciona el tejido cerebral con el tiempo? ¿Puede haber degradación de los hilos? ¿Necesitarán los usuarios cirugías de reemplazo cada pocos años, lo que conlleva un riesgo constante? La promesa de un fitness tracker neuronal en tu cabeza debe sopesarse con la realidad de un procedimiento médico invasivo. Neuralink, por supuesto, asegura que la seguridad, la privacidad de los datos y la ética son su máxima prioridad, destacando la necesidad de un diseño robusto y de la supervisión de la FDA. Han tenido que superar múltiples obstáculos regulatorios, y la transparencia en sus ensayos clínicos es un tema que sigue en debate dentro de la comunidad científica y bioética. Pero estas son preguntas que la sociedad, los reguladores y, por supuesto, los futuros usuarios tendrán que responder de manera colectiva antes de que esta tecnología se masifique. Más allá de las polémicas y los temores válidos, el avance que Neuralink ha inyectado en el campo de las interfaz cerebro-computadora es innegable. Han puesto las BCI en el mapa mundial, atrayendo miles de millones de dólares en inversión y acelerando una carrera tecnológica que promete cambiar lo que significa ser humano. La tecnología está progresando a un ritmo vertiginoso y no hay vuelta atrás. Así que, el chip de Neuralink es real. Es un instrumento médico invaluable para devolver la autonomía a aquellos que la perdieron, pero también es, inevitablemente, una llave hacia un futuro transhumanista, donde la tecnología y la biología se convierten en un solo sistema. La tecnología está aquí. La infraestructura digital y robótica está lista. La pregunta más importante que debemos hacernos como sociedad es: ¿está la humanidad, con sus leyes, su ética y su moral, lista para que su mente se conecte y se fusione con una computadora? Queremos saber tu opinión, la de la comunidad de Pasó Así. Sé totalmente honesto. Si pudieras tener el chip para eliminar una enfermedad neurológica, ya hemos visto que la respuesta es un sí, pero si pudieras tenerlo para mejorar tu memoria, aprender cualquier idioma al instante o comunicarte sin hablar, ¿te lo pondrías? Déjanos tu respuesta, tus temores y tus esperanzas en los comentarios de este video. Abrimos el debate. Si te fascinó este viaje al futuro de la mente, el futuro del silicio
y el futuro de nuestra especie. Dale like, suscríbete a Pasó Así, para que podamos seguir explorando los inventos más curiosos y transformadores del mundo, y activa la campanita para no perderte nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima!